Muy bien. Esta es mi pantalla. Perfecto. Vale, vamos a empezar por el S0. Muy bien. A ver, el objetivo de esta tarde, ¿vale? Va a ser entender qué es un cuadro de mando. Y un cuadro de mando es, de forma, repito, muy simple, muy sencillita, es algo así como esto. ¿Qué es un cuadro de mando? O en inglés, dashboard. ¿Vale? Es una forma de presentar los datos. ¿Qué datos? Datos. ¿Qué datos? Así, lo que me pidan, lo que sea relevante, lo que en un momento dado represente la actividad de la empresa, lo que pueda resultar de una tendencia. Y por un lado aparecen los datos simple y llanamente presentados sin más intención más que como resumen de algo que ha sucedido, o, y para esto sirve Power BI, pero también Excel, para analizar cuál es la realidad o cuál es la situación en, digamos, en vistas, ¿vale? De tomar decisiones estratégicas para, pues no sé, enderezar un rumbo, para mejorar algo o simplemente porque la empresa al final de lo que se trata es de que gane dinero y que progrese. Por tanto, el cuadro de mando tal cual que vamos a hacer aquí no va a pretender ir más allá de una simple presentación de datos. Por tanto, vamos a centrarnos, por lo menos en esta primera parte de la formación, ya que va a estar dividida en tres partes, porque las semanas van así, pues aquí vamos a ver cosas, pues por ejemplo, cuestiones de gráficos o cuestiones, por ejemplo, de organizar la información, ¿vale? Todo en la misma, toda en la misma hoja, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, y aunque aquí no está, vamos a aplicar algunas de las cosas del formato condicional que dije ayer que utilizaríamos, pues, en este caso, con tablas de este tipo. Así que, más o menos, vamos a jugar con ese tipo de cosas. A ver, el objetivo, y esto quiero que quede muy claro, el objetivo no es copiar lo que dice en esta foto, sino partiendo de conseguir lo que dice en esta foto, realizar todas las mejoras o todo lo que se nos ocurra que sea relevante o simplemente no nos guste. Porque una de las cosas que tiene que quedar clara es que cuando hacemos, en este caso, estos gráficos o lo que sea, el tema estético es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que capta la atención de la gente. Por tanto, aunque parezca que es perder el tiempo, os puedo asegurar que muchas de las cosas que se hacen en Power BI son justamente en el sentido estético precisamente para cautivar, aunque sea una palabra muy pretenciosa, para captar la atención, en este caso, de la gente, que tiene que visualizar y tal. Lógicamente, si lo que dice el cuadro de mando no tiene mucho sentido o no sirve para mucho, ya puede ser muy bonito que al final no sirve para mucho. Por tanto, hay que tener, por un lado, la efectividad de presentar los datos de forma correcta y luego, lógicamente, la habilidad, el cariño, la sensibilidad para que esos datos a la vez sean atractivos. ¿Vale? Por tanto, ese tipo de cosas sí que las vamos a cuidar. Llegados a este punto, que ya tenemos un nivel muy apreciable, yo os pediría que cualquier cosa que se os ocurra y que queráis que se haga, me lo digáis. A lo mejor yo no sé hacerla. A lo mejor no viene bien hacerla en ese momento. No lo sé, no sé lo que puede pasar. Pero cualquier cosa que se os ocurra, lo decís. Si se puede hacer, lo haremos. Y si no se puede hacer, me lo apuntaré para plantearlo en otro tipo de gráfico que sí que sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo todo abierto para que propongáis lo que se os ocurra. Bueno, pues vamos a centrarnos. Mirad, una cosa es un gráfico y otra cosa es un gráfico dinámico. Una cosa es una tabla
y otra cosa es una tabla dinámica. Y diréis, bueno, sí, la palabra dinámico es lo que cambia una cosa de la otra. Sí, pero en realidad es que son objetos diferentes. Vale, vamos a empezar por algún sitio. Mirad, esto que estamos viendo aquí, es una tabla que evidentemente está filtrada, ¿vale? Acordaos que todo esto estuvimos jugando ayer con los segmentadores y todo esto está filtrado de manera que cuando digamos, desmarque todas las opciones en los segmentadores, y yo ayer expliqué, cuando ahora quiera ver todos los datos, resulta un poco, no sé, incómodo tener que ir con el control a marcar, por ejemplo, todos los países, todos los productos. Bien, es un poco rollo. Entonces, por un lado queda muy bonito ocultar lo que son los rótulos, los títulos de cada segmentador. Queda bonito porque facilita el diseño, pero por otro lado, a la hora de querer, digamos, resetear todos los filtros y que aparezcan todos los datos es un rollo. Por lo tanto, con el botón derecho, configuración de segmentación, mostrar encabezado es algo que lamentablemente es conveniente tenerlo a la vista. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que haga el segmentador más alto, tiene este botón que precisamente lo que hace es resetear de nuevo, ¿vale? Las selecciones, las elecciones, ¿de acuerdo? Las elecciones o las selecciones, da igual porque al final viene a ser lo mismo. Vale, entonces ya digo que cuando vayamos a poner un segmentador, lamentablemente habría que contar con este espacio justamente porque ese botón en la mayoría de escenarios eh, es muy, muy interesante. Bueno, entonces, esto es una tabla. Perdón. Esto es una tabla. Si yo de esta tabla, si yo de esta tabla quiero obtener resultados que no voy a realizar a mano, la única vía de hacerlo es mediante una tabla dinámica. ¿Qué hace una tabla dinámica? Agrupar y calcular. Agrupar y calcular. En realidad la tabla dinámica agrupa y calcula lo que yo le diga. Pero la misión de una tabla dinámica es que agrupa según el campo que yo le diga y calcula las cosas que yo le pido. Vale. Si yo, por ejemplo, Mónica, eh, Sí, dime. ¿te importa quitar tu cámara? Que se ve que se ve más pequeñita. Gracias, gracias. Vale. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, imaginad que yo quisiera hacer este cálculo, es decir, simplemente venta por país, fijaos que yo perfectamente podría venir aquí, ¿vale? Decir, a ver, los países, ¿de acuerdo? Vale, los países son Alemania, Canadá, tal, todos estos de aquí, ¿verdad? Vale, vale, todos estos. Fijaos que aquí tengo un montón de países, ¿vale? Voy a hacer un copia. Y ahora me voy a otra hoja y voy a hacer un pega. Vale, todo esto que estoy haciendo es muy cutre, ¿eh? Vaya por delante. Yo ahora os voy a mostrar, yo ahora os voy a mostrar cómo hacerlo en 2025. Vale, pero para que entendamos cómo se haría manualmente el cálculo. Vale, entonces yo aquí tengo Francia, Alemania, Canadá, México, ¿vale? Y ya está, ¿no? Son 5 países. A ver, 5 países. Perfecto. Muy bien. Entonces yo aquí podría poner país, pumba. Y aquí voy a poner ventas, ¿vale? Para que sepamos que queremos simplemente obtener las ventas, ¿vale? Entonces fijaos, que si yo lo que quiero es sacar la suma de las sales, las ventas, ¿de acuerdo? Yo quiero la suma
¿Dónde está? De esta columna, ¿correcto? Vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que decir, ¿yo qué quiero? Así, mira. Yo quiero sumar. Pero lo quiero sumar todo. Dice, no, que quiero sumar las ventas, pero de Francia. Ah, vale, quiero hacer una suma selectiva, es decir, una suma condicional. Y fijaos que hasta ahora yo no había explicado la suma condicional. Vamos a hacerlo ahora. Bien, ¿de cuántas condiciones depende esa suma? De una, de que el país sea Francia. ¿Vale? Solo tiene una condición. Muy bien. Pues entonces yo tendría que coger sumar punto sí. Daos cuenta de que sumar punto sí es una función condicional basada en una única condición, igual que contar punto sí, promedio punto sí, max punto sí o min punto sí. Es decir, funciones que le estoy pidiendo o un máximo o un mínimo o un promedio o una cuenta o una suma, pero basándose en una única condición. Con lo cual el punto sí, una condición. Vale. De forma que yo ahora, fijaos que esta función tiene una chuletita, una ayuda, que es esta aquí, que dice rango criterio y rango suma. Daos cuenta de que la ayuda es muy buena si sabes qué significa. Si no, te quedas un poco a cuadros. Entonces, sumar puntos sí tiene tres argumentos. Uno, ¿dónde busco? Dos, ¿qué busco? Tres, ¿qué debo sumar? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿dónde busco? Vale, para saber dónde busco tendré que saber qué busco. Busco Francia. Ah, vale. Francia es un país. ¿Y dónde está el país? En TV Ventas. Fijaos que yo ahora no voy a cambiar de hoja, con lo cual vuelvo otra vez al TV, abro el corchete, busco el país y cierro el corchete. Punto y coma. Ya le acabo de decir dónde tengo que buscar. ¿Dónde tiene que buscar? Vale. Segundo parámetro. ¿Qué quieres buscar? Francia. Por tanto, en country, busca Francia. Correcto. Y cuando hayas encontrado Francia, o mejor dicho, en todas esas veces que has encontrado Francia, te vas a la columna Sales, ¿de acuerdo? Así es como funciona la fórmula. Te vas a la columna Sales y te anotas todas esas cantidades para luego al final darme el total. Es decir, lo que hace sumar puntos sí es, se va a la columna del country. Busca Francia. Aquí pone Francia, sí. Y entonces directamente, internamente hace sales. Y coge esta sales y se la guarda. Va bajando. Ah, Francia otra vez. Se va otra vez a sales, coge esta cantidad y se la guarda. Y cuando acaba de recorrer todas las filas de country, del país, directamente me va a dar el total. Es decir, así es como está funcionando la, la función sumar puntos sí. ¿Dónde estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que debo sumar? Vale, lógicamente, este resultado, voy a ponerlo en moneda, le voy a quitar los decimales y le voy a poner el símbolo, que aquí el símbolo no aparece por ningún lado. Pues nada, voy a ponerle formato de celdas y simplemente le voy a poner moneda dólar americano. ¿Vale? Dólar americano, ya está. Le pongo el formato y simplemente con el clic ya lo tengo todo calculado. Vale, pero acabo de decir, ya, pero esto es una cuenta, una suma, es una operación manual. ¿Manual qué significa? Esto significa que lo he hecho yo. Oye, y si quisiera saber el número de ventas o... Sí, el número de ventas. No vamos a calcular las unidades. El número de ventas que se ha realizado en cada país, ¿cómo lo haría? El número de ventas es cuántas ventas. Pues tendría que hacer exactamente lo mismo. Es decir, tendría que hacer contar, puntos sí, bla, bla, bla. Entonces, fijaos
Fijaos que como el número de ventas y el total de ventas son funciones muy similares, yo lo que hago es copiar y pegar. Y de repente dices, ahora me sale cero, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo. Y esto quiero que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Mirad, si yo cojo esta fórmula, ¿veis lo que dice, no? Country y sales, country y sales. Vale. Y yo cojo esto y lo corro a la derecha, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro lateralmente una fórmula que contiene columnas de tabla, hace como que la columna también se corre a la derecha. De forma que, fijaos que aquí ponía country y aquí ponía sales. Fijaos que aquí pone country, pues se ha convertido en product. Y sales se ha convertido en COGS. Por tanto, ¿vale? Fijaos que esto es lo que me ha salido. Bien. Pregunta. ¿Me afecta? Dice, mucho, mucho no. ¿Por qué? Porque si yo sé que eso va a pasar, lo único que tengo que hacer es simplemente aprovecharme del máximo que pueda de esto de aquí y lo voy digamos, modificando. Aquí en lugar de sumar es contar. Muy bien, contar puntos sí. La tabla es ventas, sí. Vale. Yo, ¿dónde quiero buscar el país? En country. Fijaos, le pongo una C, tabulador, me quita una cosa por la otra. ¿Qué es C5? Ah, C5 tampoco es Canadá. Menudo rollo, ¿no? Por tanto, C5, claro, yo al principio solo pensaba calcular las ventas, pero ahora se me ha ocurrido el número de ventas. Luego, mis referencias no las he pensado bien desde el principio, pero que no pasa nada. Yo ahora vengo y digo, mira, en lugar de C, voy a poner B. Ya está. Daos cuenta de que alguien podría pensar, ¿y no sería más sencillo y limpio hacerlo desde el principio de cero? Dice, sí, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque soy muy perro. Porque quiero que entendáis esto, ¿eh? Me resulta más divertido hacerlo así que hacerlo de cero. Y eso son cosas que con el tiempo igual tenéis la misma pedrada que me pasa a mí y os gusta más hacerlo así. Representa más dominio. Es más entretenido. Aquí todo aquí, pongo de allá, no sé qué, no sé cuántos. Y como esto es un contar puntos sí, todo eso ya no me hace falta. ¿Dónde busco? ¿Qué busco? Por tanto, yo aquí tengo $91. ¿Por qué? Porque venía con un formato de dólar o de moneda. Dice, no, 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 esto en realidad es un número. No es una moneda, es un número. Ah, y esto en realidad tiene también cero decimales. Pues ya está. Cuando yo coja y arrastre, esta fórmula está perfecta. Fijaos que a pesar de que salgan 91 ventas, fijaos que todas las fórmulas, aparte de que son la misma, hacen referencia al país de forma concreta. ¿Vale? O sea, que está todo bien y casualmente todos los países tienen el mismo número de ventas. Bueno, bla, bla, bla. Esto es hacer un cálculo manual. ¿Vale? Manual. Yo cojo, me monto mis países, me monto las fórmulas, me monto los rótulos, hago lo que quiero, ¿vale? En fin, ya está. No tiene tampoco mucha trascendencia, pero bueno, tengo que hacer esfuerzo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con cero esfuerzo. ¿Y cómo se hace esto? Me voy a la tabla. Oye, que es que la tabla no se ve entera, da igual. Una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que hay. Y cuando yo vaya a hacer una tabla dinámica, los datos los coge de lo que hay, no de lo que veo. Por tanto, no tengo ningún problema. Eso se puede quedar así, puede estar filtrado, me da lo mismo, pero cuando yo estoy dentro de la tabla, me voy a insertar tabla dinámica y me dice, atención, me dice, ¿los datos dónde están? En la tabla ventas. Perfecto. Atención. ¿Dónde quieres colocar la tabla dinámica? ¿En una nueva hoja? No. Ahora quiero en una que ya existe y fijaos que con esta flechita, clic,
me permite irme a la hoja justo donde estaba y le digo, mira, voy a poner la tabla dinámica aquí al ladito. Puedo poner la tabla dinámica en una hoja que ya exista, en un lugar que me dé la gana. Por tanto, lo lógico y lo sencillo es ponerlo en una hoja nueva, pero si yo quiero poner 3 o 4 tablas dinámicas en la misma hoja porque quiero presentar los datos, evidentemente hay que hacerlo así. Vale. Pero fundamentalmente lo estoy haciendo ahora así porque quiero que comparéis los resultados y los esfuerzos. Por tanto, una vez yo le haya dicho dónde, abro de nuevo esto de aquí, le digo aceptar, ¿vale? Y bien, ¿qué tengo aquí? Pues tengo aquí al ladito, lo voy a hacer más pequeñito para que se vea que esto es la tabla dinámica que hemos hecho hasta ahora, cero problemas. Y volvemos de nuevo al principio. ¿Qué hace una tabla dinámica? Agrupa y calcula. Muy bien. ¿Cuál es el campo por el que quiero que agrupe los datos? El country. Por tanto, yo voy a coger country de aquí, lo arrastro a las filas y fijaos que con ningún esfuerzo yo ya tengo mis países. Bien. Siguiente cosa. Voy a poner esto más pequeñito y así me queda más hoja para que veamos. Segunda cosa, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener el número de ventas. Como dije ayer y anteayer y antes de ayer, para contar sirve cualquier cosa. Pues cojo lo que sea, product, y me lo llevo a los valores. Y como product es un texto, automáticamente me lo ha contado. Si hubiera sido un número, me lo hubiera sumado y hubiera tenido que cambiar la operación. Vamos a coger un número. Por ejemplo, vamos a imaginar que pongo unit sold, unidades vendidas. No, no, pero yo he dicho que quiero cuántas. Acordaos que cuando yo quiero modificar la operación, no la suma, quiero la cuenta en cualquiera de las cantidades, me da igual, botón derecho, resumir por, recuento. Y automáticamente aparece en lugar de una suma, una cuenta. Y evidentemente esto de aquí le tengo que poner número de ventas porque para mí representa cuántas ventas ha habido. Punto. Vale. Segunda cosa que quiero, la pasta. ¿La pasta qué es? Sales. Cojo sales, lo arrastro a los valores. ¿Y por qué a los valores? Porque en valores es donde se realizan los cálculos. Cuando yo suelte esto, aquí aparecerá suma de sales. ¡Hurra! Pues ya tenemos las ventas. Las llamo ventas y con el botón derecho en cualquiera de estas celdas, botón derecho, formato de número, y aquí es donde le tengo que poner el formato, en este caso una moneda, vamos a coger el dólar de nuevo americano, ¿dónde está americano? Sin decimales. Tris y me modifica, ¿de acuerdo? Todo el campo, toda la columna. Bien. Lo que acabo de hacer ahora es una tabla dinámica. Como veis, en una tabla dinámica, esfuerzo de formulación no tengo que hacer ninguno, ¿vale? Esfuerzo de organización no tengo que hacer ninguno. Así, poner el country en las filas, ese es el máximo esfuerzo, ¿vale? Por tanto, entenderéis que saber calcular manualmente es importantísimo, pero no es lo que vais a hacer en muchísimas de las ocasiones en las que os vais a encontrar, porque la tabla dinámica no os lo va a dar hecho. Por tanto, es importante que entendamos esa diferencia y que la aprovechemos. Pero eso no significa que lo que hemos hecho aquí a la izquierda no sea importante. Solo si sé calcular manualmente, sabré comprobar si algunas cosas que haga en una tabla dinámica están correctas o no. Y eso es una cosa que en Excel, bajo mi punto de vista, es muy importante. En realidad he dicho en Excel, pero hay muchísimas situaciones en la vida en las que es importante saber comprobar si lo que da una máquina es correcto o no. ¿Vale? Por tanto, saber calcular de forma manual nos va a dar una seguridad en que el cálculo que se ha realizado, en este caso por medio de una tabla dinámica, es correcto. Y lo dejo ahí. Bueno, por tanto, estamos viendo que
al final, el trabajo que se va a realizar mayoritariamente va a ser a través de tablas dinámicas. Habrá situaciones donde sea imposible, pues habrá que tirar mano de la parte manual. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Protestas? ¿Todo bien? Vale. Pues yo ahora os voy a hacer otra propuesta. Porque voy a explicar una función nueva, de las nuevas, ¿vale? Vale. Voy a, voy a, voy a imaginar que yo aquí, en esta misma hoja, quiero, quiero hacer la misma tabla que arriba, pero para los productos. Por tanto, yo voy a coger esto, copiar, pegar. Como veis, me aprovecho todo lo que pueda. Vale. Y aquí quiero los productos. Vale. ¿Qué puedo hacer? Y ahora quiero que entendáis opciones. ¿Vale? Opciones. Mirad, lo primero que voy a hacer es que, si no, voy a estar todo el rato padeciendo y no quiero estar perdiendo el tiempo. Vale. Mostrar encabezado. Aquí voy a ponerle, a ver, control más, una fila, control más, otra fila. Que me hace falta sitio. Hace falta sitio. ¿Vale? Aquí tengo los botones, aquí tengo los botones y aquí voy a tener también más o menos los botones, ¿vale? Es decir, quiero ver este botón, el de eliminar el filtro, ¿vale? Perfecto. Yo ahora tengo ya toda la tabla, ¿eh? Para que entendamos, ¿vale? Entonces, fijaos que yo necesito todos mis productos. Vale, pregunta, ¿cuántos productos tengo? ¿Cómo podríamos averiguarlo? Si yo abro el desplegable de productos, el desplegable del filtro de productos, aquí aparecen todos los productos diferentes que hay en la columna. Por tanto, si me pongo a contar, amarilla, carrete, son 6 productos. Fantástico, vale. Imaginad que yo no tengo el filtro. Con lo cual, si no tengo el filtro, no sé cuántos productos tengo. Imaginad que si tengo el filtro, ya sé cuántos productos tengo. Tengo 6 productos. Vale. Vale, pero yo ahora esos 6 productos los quiero llevar, los quiero copiar y llevar a otro sitio. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Porque claro, lo que he hecho antes con los países, he cogido un poco de esos datos y ahí en esos datos estaban los 6 países. Ahora imaginad que hubiera 23. Ya no es tan fácil. Vale. Por tanto, sería, sería, mira, yo voy a coger producto. ¿Veis ahí la flecha? Ya le voy a dar otra vez a la flecha. Flecha, flecha. Me coge el encabezado, no me coge el encabezado. Me lo coge, no me lo coge. Perdona que sea tan repetitivo, pero así no se os olvida. Vale, pues yo también quiero el encabezado. Por tanto, una vez lo tengo seleccionado, lo copio. Y ahora me voy donde no moleste, pues por ahí, donde no moleste, no hace falta irse al quinto pino. Ahí. Y ahí mismo hago botón derecho, pegar. Vale. ¿Y yo ahí qué tengo? Ahí tengo toda la columna de productos. Vale. Y fijaos que lo he copiado, copiar y pegar. Si hubiera copiado solo los valores, no habría formatos. Me da igual los formatos. Olvidaos de todo esto. Vale, esto es una prueba. Si yo estoy en este rango, ¿veis que es una única columna? Los productos están repetidos. Yo lo que podría hacer es, me sitúo por ahí en medio, me da igual, no hace falta seleccionar, ¿eh? Me sitúo ahí en medio, me voy a la pestaña Datos y fijaos que aquí, a ver dónde lo dice, aquí hay un botoncito que no tiene texto, pero dice quitar duplicados. ¿Vale? Aquí donde está la herramienta de datos, aquí aparece quitar duplicados. Por lo tanto, si yo le doy clic,
automáticamente selecciona todo, por eso no tengo que seleccionarlo yo. Detecta, o por lo menos me ofrece que los datos tienen encabezados, es decir, que product es el encabezado. Dice, sí, es verdad. Y cuando yo acepte, automáticamente lo que ha hecho es que está detectando cuántos valores repes hay y los quita. Por tanto, me deja eso. ¿Vale? Eso relativamente es sencillo de hacer. Es un rollo, es un rollo. ¿Por qué? Porque me ha obligado a seleccionar la columna, copiarla, pegarla, para luego, digamos, quitarle todos los valores repetidos. Pero repito que es una cosa relativamente sencilla de hacer. Por tanto, tampoco tiene pega. Vale. Pero yo ahora os voy a ofrecer la forma 2025, que no es que la inventaron hace 4 días, ¿vale? Pero hoy en día lo querríamos hacer aquí. Fijaos que como yo aquí me tengo que traer los productos de esta hoja, tenía que seleccionar, copiar, pum, pam, pum, pum, y pegarlo aquí para tener mis productos y hacer mi tabla. ¿De acuerdo? Vale. Pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es utilizar, fijaos, la función únicos. Únicos. La función únicos devuelve, únicos, devuelve los valores únicos de una matriz o un rango. ¿Vale? Únicos. Bomba. Y aquí me dice matriz, es decir, ¿dónde están los datos? Y digo, pues mira, están en la tabla de ventas, abro el corchete y en la tabla de product y cierro el corchete. Ahí es donde están mis datos. ¿Correcto? Vale. Fijaos que la función únicos tiene 3 argumentos. Si no lo he dicho antes, lo digo ahora. Los argumentos que están entre corchetes significa que son argumentos opcionales. Que significa que si no quiero, no los pongo. Mirad, yo tengo, digamos, 2 circunstancias, ¿de acuerdo? Que me obligan a hacer siempre lo mismo. Uno, que soy docente y tengo que enseñar todo lo que pueda. Y esto que acabo de decir, tengo que enseñarlo. Pero luego tengo otra circunstancia, y es que soy un poco obsesivo. Y una de las cosas que me obsesionan es que se me olviden las cosas. No quiero que se me olvide nada. Me interesan muchísimo los detalles. Y cuando se me olvida me molesta bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que el argumento sea opcional no significa que no haga falta. De hecho, las funciones donde veáis argumentos entre corchetes, significa que tienen un valor predeterminado, ¿de acuerdo? De manera que si yo no lo pongo, adquieren ese valor predeterminado. Es decir, que a lo mejor hacen una cosa contraria a lo que yo deseo, porque ese es el valor predeterminado. Por tanto, y ahora vuelvo de nuevo a mí, yo, por mi condición de docente, pero también por mi condición de obsesivo, los pongo siempre. Siempre pongo todos los argumentos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así, ahora me está preguntando, ¿devolver columnas únicas o devolver filas únicas? Ah, vale, sé lo que me está preguntando. Si yo lo omito, hay una de las dos opciones que ha cogido. ¿Cuál es? Eso sí que no lo sé. Me tendría que ir a la ayuda de Microsoft y ver, función únicos, valores predeterminados, pues verdadero, no sé qué, tal, lo que fuera. Me niego. No quiero eso. Así que cada vez lo pongo. Bien. Como mis datos están en una columna, lo que quiero es no devolver columnas únicas, dado que solo hay una, sino que quiero devolver filas únicas. ¿Qué significa? Que los valores que se están repitiendo fila a fila, quiero que me dé una de cada. Por tanto, mi opción es devolver filas únicas. Tiene que quedar clara una cosa, y es que las ayudas que está dando Microsoft en español a lo mejor no son lo buenas que deberían, pero es lo que hay. Probablemente a lo mejor, pues
en inglés es mucho más explícito. En fin, esto tampoco es que tenga mucha complejidad, pero hay que entender qué significa filas únicas o columnas únicas. Si mis datos están en una única columna, pues columnas únicas no tiene mucho sentido, más que nada porque solo hay una. Mis datos cuando están encolumnados es una cosa, pero cuando están en filas es otra cosa diferente. Por tanto, lo que quiero es devolver filas únicas. Y eso se dice por falso. Punto y coma. Y ahora me dice, devolver devolver los elementos que aparecen exactamente una vez, es decir, devolver los elementos que solo se repiten en una vez o simplemente devolver uno de cada. Ah, sí, sí, uno de cada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginad que yo necesito la lista de productos que solo los he vendido una vez. La lista de clientes que solo me han comprado una vez. Entonces, estaríamos hablando de ese caso. Pero si yo tengo una lista de clientes y quiero que me digas cuántos clientes hay en esa lista y que me des uno de cada, estamos hablando de la opción de abajo. Por lo tanto, fijaos, atención a lo que va a salir, ¿eh? Que cuando ya hemos llegado al final, automáticamente me aparece la lista de productos. Y entonces aquí nos encontramos una cosa que ya es absolutamente diferente de lo que tradicionalmente se ha visto en Excel, que son las matrices desbordantes. Voy a dejar 5 segundos para que reflexionéis. Y 5. Una matriz desbordante es esto que estáis viendo en pantalla. Es decir, fijaos que este recuadrito azul que se ve, ¿qué es? Esto es que yo aquí he puesto la fórmula, hola, soy la fórmula, y la fórmula no da un resultado único, sino que es un resultado que se expande, que se extiende a varias celdas. De hecho, ¿qué esperabais que saliera? Únicos. ¿Qué esperabais que saliera? Uno de cada. ¿Y uno de cada cómo? ¿Uno detrás de otro? No, lo está poniendo exactamente en una columna. Vale. Entonces, este es de alguna forma un concepto nuevo, diferente, ¿vale? Porque Excel es capaz de devolver algo que se extiende más allá de la propia celda donde se está poniendo la fórmula. Y entonces esto es lo que se llama matrices desbordantes. Atención, por favor. Fijaos que si yo me voy a cualquiera de estas celdas, en la barra de fórmulas aparece la fórmula, pero aparece desactivada. ¿Por qué? Porque en realidad, en la única celda donde yo voy a poder modificar la fórmula es donde ha empezado la matriz desbordante. Aquí, fijaos que la barra de fórmulas la tenemos activa. Aquí la tenemos deshabilitada. Si yo me voy a F2 aquí, no sale nada. Si yo me voy a F2 arriba, me sale la fórmula para que la cambie. Por tanto, repito, es un concepto nuevo y que además es súper útil. ¿De acuerdo? Es chulísimo además. Una cosa maravillosa. Bueno, vamos a ver si ahondamos un poquito con esto. Mirad, se llama desbordante porque si yo ahora le pongo hola ahí en medio, aquí me da, a ver, un error que se llama desbordamiento. ¿Qué significa eso? Cuando salga eso, significa que la matriz, cuya fórmula está aquí, en esta primera celda, quiere desbordarse hasta los límites que están, digamos, con las rayitas, pero algo se lo impide y por tanto está dándonos el error de desbordamiento. Por tanto, cuando veis que tenéis un error de desbordamiento, significa id ahí, id a donde pone desbordamiento, pinchad y os daréis cuenta de por qué aparece ese error. Porque por medio pilla algo
que impide su desbordamiento. Cuando yo esto lo borre, automáticamente esto puede desbordarse, puede extenderse. Vale. Lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene esto que acabo de hacer es lo siguiente. Imaginad, ¿vale? Imaginad que uno de estos productos, que se llama Velo, ¿vale? Imaginad que, imaginad, ¿eh? Que más abajo aparece un Velo que se llama XL. Es decir, pongo un producto nuevo, ya está. Vale. Lo que hemos hecho antes, lo que hemos hecho antes, aquí al ladito, este producto nuevo no lo incorpora. Es decir, todo lo nuevo, con el método que hemos realizado antes, lo tendría que volver a copiar, extraer, quitar los duplicados, llevármelo a la tabla donde están las fórmulas. Decidme si esto no es maravilloso. Únicos es una fórmula viva y por tanto, cuando aparecen nuevos valores, directamente los incorpora. Por tanto, ya está. No tengo que preocuparme. ¿De acuerdo? Vale. Esto, las matrices desbordantes y todas estas cosas, ¿vale? Las vamos a ver repetidas veces. Por tanto, ya digo que es un concepto que no sé si lo conocíais o no, si lo habéis utilizado o no, pero esto es algo que desde que empezaron hace ya 4 o 5 años las funciones del 365 a implementarse de forma ya habitual en las versiones de escritorio, pues todo esto ya forma parte del día a día. Por eso es importante que este curso, no este curso que estáis viendo en TAES y conmigo, sino este curso que se está produciendo en 2025, debería enseñaros Excel de 2025. Estuvierais donde estuvierais, tendríais que estar viendo estas cosas porque son funciones, repito, que han venido para quedarse. De hecho, vinieron ya hace tiempo. Bueno, bla, 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 bla. Bien, ¿yo ahora qué quiero? Yo ahora qué quiero. Las ventas y el número de ventas, ¿verdad? Vale. Fijaos en esto. Esto voy a quitar un par de filas y así está más pegadito. Vale, fijaos en esto. ¿Esto es la pasta? Sí. ¿Esto es el número de ventas? Sí. Si yo cojo esto y lo copio, a ver, copiar y pegar. Pumba. Mm, vale, mal. ¿Mal por qué? Pues muy fácil, muy fácil. A ver, F2. Perdón, F2. ¿Qué es lo que está mal aquí? Claro, normal. Estoy buscando en el country el producto. ¿Qué hago? Pues lo que tengo que hacer es, en lugar de country, pongo una P, perdón, pongo una P para que me salga el product, cambio esto, quiero buscar dentro del product carretera, perfecto, y quiero obtener las ventas de la columna sales, perfecto, éxito. En la fórmula al lado, de nuevo, reutilizar trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente la misma modificación. Aquí tengo que poner el producto y no el country. Daos cuenta de que con un mínimo cambio, ¿vale? La fórmula está acabada. Y cuando la tenga ya hecha, clic, clic, y automáticamente yo ya lo tengo liquidado. Daos cuenta que al final esto que acabo de hacer, esto que acabo de hacer, no deja de ser un cálculo manual. También es cierto que la parte esta de únicos, pues la verdad es que me viene de maravilla, porque así, por lo menos esa faena de tener que ir a la columna, extraer uno de cada, copiar, pegar, llevármelo, todo eso ya me olvido. Eso sí, la fórmula la tengo que hacer. Atención. Yo ahora voy a hacer exactamente la misma tabla dinámica aquí, ¿verdad? Bien. Vale. ¿Qué debería hacer? Vamos a hacerla de cero. Me vengo aquí, insertar, tabla dinámica, pum, la tabla de ventas, sí, esto está muy bien, pero en una hoja nueva no, en una hoja existente. ¿Dónde? Y me vendría aquí y le dice, pónmela aquí. ¿Os acordáis que lo hemos hecho, no? Vale. Pues yo lo que voy a hacer es currar lo mínimo. Me vengo a esta tabla dinámica que ya está hecha.
Le voy a hacer un control E. Le voy a hacer un control C. Control E, ¿qué hace? Seleccionarlo todo. Control C, ¿qué hace? Copiarlo. Y ahora me vengo aquí y como un campeón, control V. Las tablas dinámicas también se pueden copiar y pegar. Cuando yo copio y pego una tabla, perdón, cuando yo copio y pego una tabla dinámica, es como si la hubiera hecho. Como si la hubiera hecho. Vale. Pero claro, esta tabla dinámica, esto no me gusta, pero esto me viene de maravilla. Por tanto, fijaos si he ahorrado trabajo. He ahorrado el trabajo de coger los dos campos correspondientes, de cambiar la etiqueta a las columnas, de darle el formato adecuado. En fin, es un rollo. Ahorro. ¿Os dais cuenta de que soy rico? Con la cantidad de ahorro que hago. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, en esta segunda tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es deshacerme del país y poner el producto. ¿Cómo se deshace el país? Me voy a las filas, cojo el country, lo saco de aquí, y cuando coja el producto y me lo lleve a las filas, lo tengo ya hecho. Por tanto, cuando yo tengo algo que se parece a otra cosa, pensad que con una mínima modificación, tengo lo nuevo. Entonces, daos cuenta que, ¿vale? Una cosa y la otra, pues al final son lo mismo. A ver, a ver. Vaya por delante una cosa que es interesante, ¿vale? A ver, diríais, oye, que es que resulta, que en la tabla dinámica esto aparece sin el velo XL. Dice, tienes razón. ¿Por qué? Pues porque igual que pasó ayer, ¿de acuerdo? Igual que pasó ayer, no está actualizado, no pasa nada. Acordaos que esto, con el botón derecho, donde sea, botón derecho, donde sea, al darle a actualizar, automáticamente ya el cambio que hubiera en los datos originales lo incorpora aquí sin ningún problema. ¿Vale? A ver, amarilla, 3 y 4, 7. Y aquí tenemos 3 y 4, 7. Está todo perfecto. ¿Vale? Los productos están en su sitio, todo perfecto. Muy bien. La segunda cosa es, oye, eso está ordenado alfabéticamente y esto no. ¿Es cierto? Bien, vamos a conseguirlo. Yo aquí voy a utilizar otra función de las llamadas nuevas. Me sabe fatal decir de las llamadas nuevas, porque en realidad, como he dicho antes, tranquilamente puede que tengan 5 o 6 años. Pero no son las funciones tradicionales que han existido siempre. La función se llama ordenar. Tampoco es que sea una función muy original. Vale, ordenar. Entonces, fijaos que cuando yo aquí le diga ordenar, ¿vale? De nuevo, esta fórmula, esta función, tiene 4 argumentos. Lo estáis viendo. La matriz, ordenar índice, criterio de ordenación y el último pone por columna. Si vemos eso, tira un poquito para atrás. Porque dices, ¿qué narices dice ahí? Vale. Pues paso a paso lo iremos comprobando. Primero, matriz. Matriz. ¿Qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es ordenar el producto. Por tanto, yo tranquilamente le diría, vete a la matriz que está en la tabla de ventas, coge el producto y eso es la matriz. Vale. Luego dice, ordenar índice. Y aquí no da ayuda. Dice, ¿qué significa ordenar índice? Mirad. Si yo tuviera varias columnas, si esa matriz tuviera varias columnas, le tendría que decir numéricamente en función de qué columna quiero ordenar.
Pero si solo hay una columna, como es el caso, yo le pongo un 1 y le digo, ordénamelo por la columna 1. Solo hay una columna. Por lo tanto, ¿vale? El 1 es el valor predeterminado. Vale. Por favor, imaginad que tenemos esto, ¿eh? Es que no sé si lo he explicado bien, pero bueno. Imaginad que nuestro rango, esta matriz del principio, fueran estas 3 columnas, ¿correcto? No solo el producto, sino el número de ventas y la pasta. Yo esto lo puedo ordenar por producto, por número de ventas o por importe de ventas. Si lo quiero ordenar por producto, el índice sería el 1 o el 2 o el 3. Eso es lo que significa ordenar índice, o índice de ordenación, o ¿por qué columna quieres ordenar? Y yo le diría 1. ¿Por qué? Porque solo tengo una columna. Por tanto, ya digo que en este caso no hay duda. Punto y coma. Ahora la pregunta, ¿de la A a la Z o al revés? Le digo, pues chico, ascendente de la A a la Z. Perdón. Y luego, ¿cómo quieres ordenar? ¿Por columna o por fila? Y uno piensa, si solo hay una columna, ¿cómo voy a ordenar por columna? Lo normal es que lo que quiero es, mis valores están en filas, quiero ordenarlos de la A a la Z. Por tanto, normalmente los valores los vamos a ordenar por filas. ¿De acuerdo? Es decir, quiero que entendáis que cuando yo ordeno, mis datos están en filas. Por tanto, amarilla 62 y el 12.444.000 es una fila. Bien, hay cosas que son casi siempre las mismas. Cuando yo le dé tabulador, así es como me queda la función. Quiero que atendáis a una cosa muy importante. Si la fórmula la veis ya así, no os enteréis de nada. ¿Por qué? Porque si no sabéis lo que significa ni las opciones que ofrece cada uno de estos argumentos, cuando veáis 1, 1 falso, diréis, ¿eh? ¿Eso qué es? Para hacer esto, hay que ir pasando, ¿de acuerdo? Punto y coma. Ordenar índice, el 1, punto y coma. Ascendente o descendente, ascendente. Y todo eso lo va traduciendo. A 1, tal, verdadero, falso, patín, patán. Y entonces, claro, ese tipo de cosas, una vez puestas ahí, pueden inducir a confusión porque no sabemos por qué. Si vamos, si vamos transitando por la función, no tenemos ningún problema porque lo interpretamos y va saliendo. Bueno, resumen. Y aparece ahí. Como veis, ordenar también es una función desbordante. ¿Por qué? Porque me está dando un valor que va más allá de una única celda. ¿Bien? Vale. Como podéis entender, esto no es lo que queríamos. ¿Está ordenado? Sí, pero no es lo que queríamos. Dice, el caso es que yo querría ordenar, pero cuando tuviera los valores únicos. Es decir, yo extraigo los valores únicos y con el resultado de esos valores únicos ordenas. O podría hacerlo al revés. Yo ahora podría venirme aquí y le diría, a ver, hola, yo podría hacer los únicos de esta matriz. También. Podría hacerlo primero una cosa y luego la otra o al revés. Vale. Y entonces aquí viene algo que si no estáis acostumbradas a esto, igual os explota la cabeza con lo que voy a hacer ahora. Pero repito que es una cosa súper natural y cotidiana. Son funciones desbordantes, únicos y ordenar. Sí, desbordantes. Vale. Entonces, ahora daos cuenta de lo siguiente. A ver, si resulta que la matriz a la que hace referencia a únicos es todo este rango, la cuestión es la siguiente.
¿qué hago? Lo selecciono. ¿Pero hasta dónde llego? Hasta el final. ¿Y si eso cambia? ¿Os dais cuenta de que si cojo un rango, pueden haber más datos y quedárseme fuera datos? Vale. Como es una función desbordante, sí, como es una función desbordante, un rango desbordado, resulta que yo, para hacer referencia a ese rango, llegue hasta donde llegue, yo lo que tengo que hacer es pinchar en la celda donde está la fórmula, atención, y la tengo que continuar con una almohadilla. Entonces fijaos que cuando hago referencia a la celda de donde parte el rango desbordante y le pongo la almohadilla, automáticamente está entendiendo que tiene que ir a ese rango desbordante. Llegue hasta donde llegue. Yo no tengo que preocuparme de cuál es el final. Por lo tanto, fijaos qué cosa más interesante para hacer referencia a un rango que puede ser variable y puede estar variando permanentemente. Pero a mí esa variación ya no me afecta, porque al ponerle la almohadilla, yo ya estoy haciendo referencia, repito, al rango llegue hasta donde llegue. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Yo le digo, vale, por columna, por filas únicas, vale, tabulador. Y ahora que quiero uno de cada, lo que hemos hecho antes. Cuando yo haga esto, automáticamente, fijaos que tengo otro rango desbordante o desbordado con los valores, en este caso de aquí, organizaditos. Podría haber hecho primero los únicos y luego la ordenación, sí. Podría haber hecho la ordenación y luego los únicos, como habéis visto, lo acabo de hacer. ¿Vale? Bien. Por tanto, ¿vale? Por tanto, esto yo ya lo podría hacer. Pero claro, ¿os dais cuenta de que yo aquí tengo por un lado una operación y por otro lado otra operación? Lo he hecho separado porque yo ahora estoy explicando. Pero evidentemente, sabéis que podemos meter una función dentro de otra para hacerlo todo en un paso. Muy bien. Por lo tanto, y aquí quiero que lo entendáis, por lo tanto, si yo aquí le digo, a ver, esa es la función únicos, ¿verdad? Vale. Si yo le digo que aquí quiero ordenar, ¿vale? Fijaos, la matriz, ¿cuál va a ser? Todo el montón este, los únicos, ¿vale? Vale, punto y coma. Ordenar índice, como eso solo da una columna, 1. Punto y coma. De la A a la Z, sí. Pumba. Punto y coma. Por fila, por columna, por fila. Pumba, ya está. Por lo tanto, fijaos que mi función principal es la de ordenar. Pero es principal porque es la que está primero. Después da igual que hay un ordenar. Vale. ¿Qué estoy ordenando? El resultado de la función únicos. ¿De acuerdo? Y punto final. Mirad, si me habéis seguido, esto lo veréis como una cosa lógica. Mañana, que no será mañana, cuando sea, cuando le deis F2 y veis la fórmula, dice, uff, porque es dura de ver. Pero en realidad tenéis que pensar que en Excel, cuando las cosas no se ven claras, es preferible hacer las cosas en pasos y el resultado de una cosa es lo que alimenta a la siguiente. Acordaos, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos simplemente ordenado la columna, product. Fantástico. ¿Cuántos valores hay aquí? 400 y pico, 2000 valores, 100 millones de valores, me da lo mismo. ¿Vale? Y luego, lo que hemos hecho en esta columna es, de este rango desbordante, acordaos de la almohadilla, le hemos dicho, saca los valores únicos. Como aquí ya están ordenados alfabéticamente, al extraer uno de cada, me lo va a extraer en el orden en el que lo encuentra. ¿De acuerdo? Vale. Por tanto, yo puedo hacer, repito, las cosas en un único paso y si nos agobia mucho, en varios. No hay ninguna pega en hacerlo
en varios pasos. Evidentemente aquí sí que necesitamos, ¿vale? Hacerlo en uno. Me falta el paréntesis del final, ya está. Al organizarlo, la fórmula lógicamente cambia y ya está. Muy bien. ¿Qué me va a pasar cuando en los datos originales aparezcan de nuevo 4 productos nuevos? Pues que esta matriz desbordante no podrá desbordarse porque va a encontrar aquí y me va a dar un error. En fin, simplemente estoy viendo en la posibilidad de que hubieran nuevos productos, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Vale. Daos cuenta también de otra cosa. Hola, soy una celda y quiero este rango. Si yo cojo, atención, si yo cojo, atención, digo, oye, ¿igual a qué? ¿Igual a esto? ¿Habéis visto alguna vez esa fórmula? Dice, bueno, pues esa fórmula, ¿qué hace? Simplemente hacer como si fuera un copia y pega. Dice, dame lo que ponga ahí. He cogido igual a un rango. ¿Y qué me está dando eso? Pues las celdas que he pedido. No le hemos pedido, perdón, cancelo. No le he pedido, sácame que sea igual a ese rango. Dice, ¿vas a hacer alguna operación con él? No. Simplemente dice, ponme ese rango. Y directamente, ¿qué hace? Desborda ese rango. Cuando digo desborda, es que yo la fórmula la tengo en una celda, pero el resultado desborda esa celda. Por eso es una matriz desbordante. Vale. Pero fijaos en cosa más curiosa. Si yo aquí le pongo, oye, esto va a ser igual a esa celda, y de repente yo le pongo, pumba, la almohadilla. ¿Qué está sucediendo? Que le estoy haciendo referencia a ese rango desbordante. Por tanto, fijaos que cuando yo le dé intro, automáticamente me va a crear el rango desbordante que tengo ahí. Vale. Yo no he dicho que esto sirva para algo, ¿eh? Yo estoy mostrando cómo funciona esto. Ahora es cuando voy a hacer que sirva para algo. Si yo le digo, oye, ¿me puedes decir cuántos productos existen en mi catálogo? ¿O cuántos productos he vendido? Y yo le voy a decir igual contar, y le digo, ¿qué quieres contar? Los productos. ¿Y los productos dónde están? Están aquí, pero llega hasta donde llegue. ¿Y eso cómo se dice? Bomba. ¿Os habéis dado cuenta de que cómo hago referencia a un rango que es variable, que es desbordante? Con la almohadilla. Por tanto, cuando yo le digo eso, le estoy diciendo, cógeme el rango que empieza en B12 y con la almohadilla llegará hasta donde toque. Si son 7 celdas, si son 70 celdas, si son 700 celdas, me da igual, hasta donde llegue. Cuando yo le dé intro, me dice que hay 7 productos. ¿De acuerdo? De la misma forma que si yo le digo, oye, ¿y cuántos países tenemos? Pues le digo, no lo sé, no lo sé. Entonces tendría que decir contar, ¿vale? Contar. ¿Y dónde tenemos los países? Los países los tenemos aquí. Y fijaos qué cosa más triste que yo tengo que hacer así. Porque ahí no tengo una matriz desbordante. ¿Y por qué es triste? Pues es triste porque cuando aparezca un nuevo país, mi fórmula estará mal. ¿Queda claro? Cuando aparezca España, que no aparecerá aquí, pero imaginad que sí, esta fórmula llega hasta B7. ¿Qué tendría que hacer? Irme a la fórmula, modificar el rango para que incluyera lo nuevo y tal y cual. ¿Os imagináis que esto lo estuviera haciendo con, en este caso, únicos? Yo no tendría ningún problema. ¿Por qué? Pues porque todos los países nuevos estarían dentro de la lista de únicos y por tanto a la hora de contar el resultado de únicos siempre estaría actualizado. ¿De acuerdo? Aquí me salen también 0 países. Bien. Bueno, pues nada. 0 países.
contara. No son números. ¿De acuerdo? No son números. Así que habrá que contarlos con contara. Bueno, ni siquiera tenía previsto explicar lo de las matrices desbordantes, pero ha venido a cuento. Así que forma parte de nuestro universo, ¿vale? De nuestro día a día. Vamos a ver cómo empezar a jugar con ese tipo de cosas. Pero hay más, ¿no? Hay más cantidad de estas funciones desbordantes. Sí, O todas. no, hay muchas más. Hay muchas más. Pero las más interesantes podrían ser esta de únicos, la de ordenar, la de filtrar también es una función muy interesante, ¿vale? Todo esto, ya digo, que lo iremos viendo sobre la marcha, ¿vale? Eh, Mónica, de todas maneras, tú que estabas comentando, eh, tienes información de que hay más, entiendo. Oh, yo sé que hay, tú las has nombrado, que hay muchas, pero claro, suma y todas esas iniciales no has nombrado que son No, funciones desbordantes. no lo son, no, no lo son, ¿vale? Pero sin embargo, por supuesto, la suma, por poner la función más básica que tiene Excel, la suma sí que puede tener como argumento una matriz desbordante. Es decir, una matriz desbordante es cualquier cosa, ¿vale? Que vaya a desbordar. Y ese cualquier cosa, que al final es un rango, se puede utilizar en cualquier función para cualquier cálculo. Por eso es interesante entender el concepto y que veáis que esto es como una potenciación de las posibilidades, en este caso, que tiene Excel a efectos de cálculo. A Repito, eso quería llegar, a eso quería llegar, a eso, lo que acabas de decir, que la suma también genera una matriz. Y ahí no, quería saber no, si... la suma puede utilizar una matriz desbordante para ser sumada, pero una suma es un valor concreto que solo aparece en una celda. Eso es una diferencia importante, ¿vale? Pero no es que va sumando, por ejemplo, columnas o filas, dependiendo de los campos que tú necesites. Sí, pero el resultado me da en una celda, por eso digo que no es un resultado desbordante. Nosotros cuando estamos haciendo los únicos, por ejemplo, los únicos, yo la fórmula la pongo en una celda, pero el resultado va más allá de esa celda, luego está desbordado. Pero si yo ahora, por ejemplo, hago esto que acabo de hacer ahora mismo y cuento cuántos productos hay y utilizo una matriz desbordante, el resultado es una única celda. Luego, contar no es o contar en este caso, no es una función desbordante. ¿Por qué? Porque el resultado solo aparece en una celda. Esa es la diferencia entre una función desbordante y las que no lo son. Entonces, para que más o menos tengamos claras esas diferencias, ¿vale? Yo la semana que viene, es decir, cuando nos reunamos de nuevo el martes, ¿vale? Pues voy a hacer una especie de primera parte de sesión y vamos a dedicarnos a ver esas funciones desbordantes. Repito, las más importantes. Hay funciones desbordantes u otras funciones que a lo mejor no son tan importantes. Pero, por ejemplo, la del filtrado sí. Entonces, entre únicos, ordenar y el filtrado, más o menos se juega todo, ¿vale? Todo esto, repito, lo veremos la semana que viene, ¿vale? Junto con la validación de datos, que es otra parte que con el asunto de las matrices desbordantes es muy interesante. Bueno, bla, bla, bla. No nos compliquemos la vida ahora con una cosa que se verá en el futuro. Lo que me interesa es, lo que he hecho tiene cierta lógica y se entiende, ¿vale? Y si es así, yo me alegro mucho, pero no le des tanta importancia a lo que queda por venir. Centrémonos en lo que estamos viendo y entender el uso que se le puede dar, ¿vale? Mirad, de nuevo estamos en nuestra tabla, ¿vale? Ahora sí, me voy a olvidar un poco de la parte manual y la parte automática o, en este caso, con tablas dinámicas, ¿vale? Y vamos a proceder a hacer. Vamos a empezar a hacer
en realidad esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces, voy a conseguir estas tres tablas dinámicas y luego ya veremos. Los gráficos dinámicos salen de una tabla dinámica. Por tanto, si ahora me preguntaran, oye, ¿cuántas tablas dinámicas estamos viendo aquí? Aquí, en la foto. La respuesta debería ser 6. Otra cosa diferente es que, dice, no, pero es que este gráfico es ventas por país y esta tabla es ventas por país. Luego esta tabla y este gráfico dicen lo mismo. Segment, este es el segment y este es el segment. Luego esta tabla y este gráfico en realidad dicen lo mismo y por tanto son la misma cosa. ¿Queda claro? Y a su vez, esta tabla dinámica que hace referencia a la venta mensual, justamente estamos viéndolo aquí. Por tanto, luego podríamos decir, no, en realidad hay 3. ¿Vale? Pero sobre todo, una tabla es una tabla dinámica, o sea, una tabla dinámica es una tabla dinámica y un gráfico dinámico es un gráfico dinámico que procede de una tabla dinámica. ¿Podemos tener las dos cosas? La foto dice que sí. ¿De acuerdo? De hecho, mi consejo, aunque se puede hacer directamente el gráfico dinámico, mi consejo es siempre partir de la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica es tan sumamente sencilla de manipular, cambiar, ahora la pongo así, ahora la pongo así, ¿de acuerdo? Que cuando tengamos los datos perfectamente, digamos, estructurados, directamente de ahí convertimos o creamos el gráfico que es automático. Bueno, pues voy a empezar. Estoy viendo ese movimiento de chat. Vale. Inmaculada, perfecto. No te preocupes. Vale. Vamos a empezar, ¿vale? Repito, yo voy a empezar en una hoja limpia donde voy a ir incorporando las tablas que me hacen falta, ¿correcto? Vale. Y de hecho, voy a utilizar solamente una tabla. Porque el siguiente paso es copiar y pegar. Si es fácil de copiar y pegar, pues esa es mi solución. Por tanto, voy a empezar, me pongo en los datos, me puedo insertar, tabla dinámica, el rango es el que es y una nueva hoja es lo que quiero. Correcto, ya está. Vale. ¿Qué necesitamos? País y ventas. Daos cuenta, por favor, daos cuenta de que aquí estamos hablando de ventas. Bien, bueno, no iba a decir una cosa que no quiero decir. Ahora veréis, ahora veréis. ¿Vale? Me vengo aquí a la hoja 4 y cojo el country, filas, cojo el sales, lo pongo los valores, esto lo voy a hacer más grande y lo mismo que he hecho antes, botón derecho, formato de número, moneda, voy a coger el dólar americano, aquí es un rollo esto, lo de estar formateando un rollo. Vale, esto. Y aquí simplemente le vamos a poner ventas, ¿correcto? Vale, ya está. Como veis, nos ha costado nada. Perfecto. Muy bien. Vale. Si yo ahora quiero la misma cosa, pero de los segmentos, puedo de nuevo volverme a mi tabla, insertar, no sé qué, tal, 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 y decirle, pues pónmela aquí al ladito. O puedo venir aquí, control E, control C, y le digo, pónmela aquí al ladito, control V. ¿Correcto? Vale. Y aquí, en esta segunda, donde vea el country, lo quito y cojo el segment. Como este campo, este cálculo existe y encima está formateado, pues maravilloso. Una cosa menos que tengo que hacer. Vale. Muy bien. Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿vale? Fijaos que los gusanitos están todavía vivos. Voy a hacer lo mismo, lo voy a dejar por aquí, control V, y lo vuelvo a pegar. Mientras los gusanitos estén vivos, yo puedo seguir pegando. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... Voy a ampliar esto un poquito para que se vea. La diferencia es que aquí yo lo que necesito son los meses. Meses. Muy bien. Pues lo que tengo que hacer es quito el country
y cojo date y lo meto ahí. Pumba. Y automáticamente ahí aparece eso. Enero, febrero, tal, que te vi. Vale. Pero, como esto es una fecha, Excel automáticamente con las fechas lo que hace es agrupar. ¿Y eso qué significa? Pues como podéis ver, aquí aparece enero, que como es parte de lo que queríamos, dice, pues nos viene bien. Pero fijaos que si yo abro enero, me aparece 1 de enero, y aquí me aparece 1 de enero. Uf, esto no lo quiero para nada. Pero fijaos que en la parte de las filas, aquí aparece meses, días, date. Yo de ahí lo único que quiero son meses. Todo lo demás es que no me interesa. Es decir, no me interesa ver qué fechas de venta aparece en cada una de estos meses. Eso no lo quiero para nada. Por lo tanto, date lo quito y días lo quito. Y al final me quedan los meses. Fijaos que la foto dice enero, febrero, patín, patán, todo ese tipo de cosas. Sí, aquí pone 2024, pero si resulta que todas las fechas son de 2024, pues tampoco tiene mucho sentido. En cualquier caso, a mí no me ha parecido. ¿Vale? No me ha parecido eso. Muy bien. En posteriores ejemplos, cuando veamos las fechas, ya jugaremos con ellas. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado obtenido? Pues que yo aquí tengo a ver, que esto se me ha ido. Vale, tengo 3 tablas dinámicas. Las tres dicen lo que quiero. Es decir, las ventas por países, por segmentos y en este caso, pues lo del mes y todo el rollo. Vale. Muy bien. A ver, vamos a empezar por el de los países. Vale. Queremos un gráfico que es dinámico porque sale de una tabla dinámica. Vale. Bien, ¿cómo se hace esto? Mirad, cuando yo estoy dentro de una tabla dinámica, aquí me aparecen dos pestañas, esta y esta. Si no estoy en la tabla dinámica, no. Luego, cuando esté dentro de la tabla dinámica, yo estoy, ¿de acuerdo?, con mis dos pestañas con herramientas relacionadas, pues porque estoy en el contexto de una tabla dinámica. Punto. Ya está. No le demos más vueltas. Vale. Bueno, pues en la pestaña Analizar, justo en la parte derecha, pone Gráfico dinámico. ¿Vale? Gráfico dinámico. Por tanto, cuando le diga Gráfico dinámico y me dice, ¿cuál quieres? Y le digo, pues bueno, el caso es que, según ponía la foto, puedo coger el de columnas, pero en realidad era de barras. Por tanto, voy a coger el de barras. Hoy voy a explicar gráficos, pero voy a explicar gráficos de una forma muy leve. ¿De acuerdo? La explicación correspondiente a los gráficos ya la haré la semana que viene. Sin embargo, hoy vamos a ver muchas cosas de gráficos, pero no todas. Lo digo porque me sabe un poco mal decir esto, pero todas aquellas personas, todas aquellas de vosotras que tenéis ya un nivel importante, a lo mejor acaba la sesión de hoy y pensaréis, este se ha dejado en una barbaridad de cosas por explicar en los gráficos. Y tenéis razón. Pero la explicación de los gráficos no viene hoy. Sin embargo, hoy vamos a ver muchas cosas. ¿Vale? Vamos a centrarnos en obtener el cuadro de mando. Lo digo, a ver, no estoy curándome en salud, sino simplemente porque veo que tenéis cierta ansia en algunas cosas y me gustaría también que os tranquilizaréis que hay cosas que quedan por explicar, por ejemplo, relativo a tablas dinámicas o a gráficos, pues que iremos viéndolo. Pegarse un atracón no es bueno. Dicho esto, este es el gráfico que quiero, ¿vale? Simplemente le doy a aceptar y ya lo tengo ahí. Fantástico. Mirad.
el gráfico, voy a una zona en blanco donde pueda pinchar. Veis aquí que no pinchéis por aquí en medio porque entonces estoy moviendo una cosa que no quiero. Control Z. Y a una esquinita donde no haya nada y entonces el gráfico lo puedo llevar sin problemas. Muy bien. Vale. Yo ahora quiero que veáis una cosa. Oye, en esta tabla dinámica yo podría añadir, por ejemplo, el número de ventas por país. Me da una pregunta retórica. Claro que sí, lo hemos hecho antes. ¿Cómo se hace eso? Pues cojo cualquier campo, ¿vale? Lo llevo a los valores y automáticamente le digo que en lugar de una suma, botón derecho, quiero un recuento. Es decir, lo que hemos hecho antes, ¿correcto? Vale. Pero quiero que veáis lo que sucede en el gráfico. Todo lo que yo ponga en la tabla dinámica, lógicamente va a aparecer en el gráfico dinámico. Y en una tabla dinámica, su gráfico, como en una tabla normal y su gráfico normal, cuando yo estoy metiendo en un gráfico cosas que son numéricamente muy dispares, sale un gráfico tan horroroso e incorrecto como ese. No es que el gráfico esté mal representado, no. Nosotros hemos errado porque estamos poniendo en un gráfico algo que directamente no se ve. Por tanto, yo no debo meter en el mismo gráfico, repito, cosas que directamente son incomparables en cuanto a magnitud. Por tanto, esto que acabo de poner, y lo estoy poniendo para que veáis el efecto, lo debería quitar. Otra cosa diferente es que yo también quiero que aparezca en un gráfico el número de ventas por país. Dice, no pasa nada, pues creas una tabla dinámica exclusiva con los países y el número de ventas por país y de ahí sacas el gráfico. Pero no quieras ahorrar metiendo en la misma tabla los dos valores si también quieres un gráfico, porque sale así de feo. ¿De acuerdo? Por tanto, pues ya hemos hecho la prueba, hemos visto cómo sale, paso de todo, quito cuenta de no sé qué y todo vuelve a su normalidad. Vale. Fantástico. Centrémonos. Esto es un gráfico dinámico. Muy bien. Por tanto, daos cuenta de que forma parte de la familia de la tabla dinámica y por tanto también tenemos pestaña, pestaña, pestaña. Hay pestañas que son comunes entre el gráfico y el gráfico y la tabla, y el gráfico adicionalmente también me está colocando una pestaña pues que es la de diseño, pues si quiero cambiar de diseño, en fin, no voy a tocar nada de esto, pero simplemente si hay algún diseño de estos que os gusta, pues yo podría pinchar y tal y tenerlo. Repito que no es lo que nos interesa ahora. Y luego la parte del formato es, pues si yo este azul no me gusta, pues vengo y se lo cambio, bla, 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 ya lo veremos. Centrémonos en los elementos de este gráfico dinámico. Vale, primero, aquí aparecen una serie de botoncitos grises que no sirven para nada. En realidad, ventas, ¿para qué sirve? Pues nada, porque si yo pincho, aquí esto no es pinchable, simplemente te está diciendo que son ventas. ¿Y ventas qué es? El nombre de esa columna. Si yo pongo aquí hola caracola, aquí pondrá hola caracola. Por tanto, ventas no me dice nada. De hecho, ventas podría ponerlo aquí en el rótulo. Por tanto, esto no lo quiero. Vale. Siguiente cosa. Aquí aparece country, pero aparece con una flecha. La flecha nos permite filtrar. Dice, ya, pero eso es un poco fea e incómoda. Tienes razón. Luego tampoco me hace falta para nada. No, pero es que yo voy a querer filtrar. Olvídate por ahora de eso. Estos dos botones los quitamos. ¿Cómo? Botón derecho. Y le diría ocultar todos. Ocultar botones no. Ocultar todos los botones. Y esos botones van por el aire. Vale. Siguiente cosa. ¿Cuántas cosas estoy representando aquí? Solo una. Luego la leyenda tampoco me hace falta. ¿Vale? No me hace falta la leyenda. Vale. La leyenda, cuando aquí hay varios colores, cuando aquí hay varias cosas, cuando aquí hay algo que nos interesa saber a qué corresponde cada color, porque hay varios colores,
significa que hay varias cosas, la leyenda tiene sentido. De hecho, es necesaria. Pero aquí solo hay un color porque todo es lo mismo. Es el total de ventas. Por tanto, esta leyenda tampoco hace falta. ¿Cómo quitamos la leyenda? Pues tan simple como pinchar y suprimir. Pero también sabéis que aquí hay unos botoncitos y en este más de repente aparecen cosas que tenemos en el gráfico y si la leyenda no la quiero simplemente la desmarco aquí. Como veis, una cosa absolutamente innecesaria. Porque ya tengo que volver a esconder esa ventanita. La pincho y la quito. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Pues un título. Si yo aquí, total, no sé qué narices estoy viendo, pues cojo directamente, clic, clic, y le pongo ventas por países, ¿vale? O ventas, o total de ventas, o ventas de 2024, qué sé yo. Ventas por países, por ventas por países, ¿vale? Es decir, que tampoco tiene mucho secreto poner aquí lo que sería el título. Vale. Y a partir de aquí vamos a empezar a jugar con elementos propios del gráfico. ¿De acuerdo? Vale. Simplemente. Oye, que es que resulta que aquí Canadá está abajo cuando aquí está arriba. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaos que para Excel esto es el principio y esto es el final. Si queremos que vaya ordenado alfabéticamente tal como aparece en la tabla, lo que tendríamos que hacer en la tabla es simplemente con el botón derecho ordenar, pero de la Z a la A. Y fijaos que aquí le está dando la vuelta. Tampoco es que tenga mucho sentido ordenar alfabéticamente. Lo normal es decir, oye, quiero ordenar de mayor a menor. Pues ordenar de mayor a menor le diría, quiero ordenar de mayor a menor. Y cuando yo tengo aquí el mayor, me doy cuenta que el mayor está abajo. Dice, el caso es que en el gráfico, el mayor lo querría arriba. Ah, vale, pues igual que he hecho antes, tendría que ir aquí y ordenar, en este caso, de menor a mayor. Y por tanto ahora le da la vuelta y lo que nos interesa es que en el gráfico salga como yo quiero. El mayor arriba y así hacia abajo. Muy bien. Una vez sabemos esto, una vez sabemos, ¿vale? Cómo a nivel dispositivo, a nivel, digamos, estructural, el gráfico ya muestra inicialmente lo que queremos, ahora nos vamos a dedicar a trabajar en el gráfico y nos podemos olvidar un poquito ya más de la tabla dinámica, entre otras cosas, porque la tabla ya no nos va a proporcionar demasiadas cosas más. ¿De acuerdo? Vale. Hasta aquí llega una pega. ¿Algo que queréis que repita? ¿Alguna cosa que no esté clara? ¿Algo? Tin, tin, tin. Fantástico. Muy bien. Vamos a ver. El panel este de campos de gráfico dinámico, ahí está muy bien, vale. Pero ahora necesitamos que salga el panel correspondiente a los gráficos, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Botón derecho, ¿dónde? Encima del gráfico. ¿Pero dónde? Aquí, ahí, allá, allá, donde sea. Pero es que aquí esto es muy corto, y aquí esto es más corto, y esto aquí es más largo. Da igual. Donde sea, aparece formato de, formato de, formato del área de gráfico, formato de no sé qué, formato de no sé cuántos, formato de. ¿Lo veis ahí, no? Y cuando yo le doy a formato de lo que sea, automáticamente en lo que sea aparece el panel. El panel lo tenéis aquí a la derecha. Vale. ¿Por qué digo formato de? Muy simple. Porque yo estaba en el título y aquí aparece el título. Pero si yo pincho en esta parte, es el área de gráficos. Si yo pincho en esta parte, es la serie. Si yo pincho en esta parte, es el eje. Si aquí pincho aquí, es el otro eje. Es decir, dependiendo de dónde pinche, el panel se adecua, es contextual al elemento sobre el que estoy ubicado.
Luego me da igual, yo lo que necesito es que aparezca el panel y luego ya iremos elemento a elemento a cambiar cosas. Pero si no hay panel, no hay cambios. Por tanto, me da igual cómo aparezca el panel, pero quiero el panel. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar, repito, a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, oye, mira, la barra quiero que sea más gruesa. Me parece muy raquítica, muy finita. Quiero que la barra sea más gruesa. Muy bien. Por tanto, pincho en la barra. Fijaos que en la barra es la serie de datos. ¿Qué es lo que estoy representando? Una serie de datos. ¿Vale? Cuando yo me voy a un elemento, fijaos que aquí aparecen una serie de iconos. Normalmente aparece el cubo de pintura para lo que es el relleno y el borde. Normalmente aparece este pentágono para todo lo que son efectos de sombras, bordes suaves, formatos 3D, lo estáis viendo ahí. Bien, evidentemente, dependiendo del elemento, por ejemplo, si yo pincho aquí en el rótulo, ¿vale? Pueden aparecer otros iconos diferentes que si, por ejemplo, pincho en la serie o pincho, por ejemplo, en la línea. A ver si pincho en la línea o en la línea. Fijaos que para la línea no hay un tercer icono. Es decir, no estáis perdiéndoos algo, sino que dependiendo del elemento salen más o menos iconos y más opciones en los iconos porque el elemento digamos, lo admite o lo permite. Por tanto, entended que es totalmente contextual, no es que funcione mal, sino que elementos permiten cosas que otros no. Vale. Volvemos de nuevo a nuestras barras. Entonces, el primer botón es todo el tema del formato, color, tanto del relleno como del borde. Paso. No me interesa eso. El segundo botón hace referencia, el segundo icono hace referencia a los efectos. Paso. Por un lado también paso. El icono, el elemento más importante del panel, siempre está en las tres columnitas. Los valores, o mejor dicho, los parámetros, las características más importantes, siempre se encuentran en esas tres barras. Lo otro es estético. Lo importante está aquí. ¿Vale? Bien. Entonces fijaos que las series, las barras, tampoco tienen mucho secreto. Pero tienen dos cosas interesantes. Tres. ¿Vale? Tres. Pero bueno, aquí directamente esto está deshabilitado, por tanto, como si no existiera. Tiene, por un lado, el ancho del rango, que aquí habla de 182%. Bien, ¿y eso qué significa? Es un porcentaje que fundamentalmente habla de la relación que existe entre este espacio, el que está en blanco, y la anchura de la columna. ¿Qué significa eso? Que este espacio en blanco es el 182% de la anchura de la columna. O dicho de otra manera, el espacio en blanco, el que hay entre barras, es casi el doble, si fuera el 200% sería el doble de la anchura de la barra. Por tanto, si lo que quiero yo es que la barra sea más ancha, lo que tengo que hacer simplemente es ir reduciéndolo. Pincho, 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 pincho y le estoy diciendo, oye, que el espacio sea menor. Claro, yo aquí me puedo tirar toda la tarde pinchando, pero por ejemplo, fijaos que cuando llego al 100%, a ver, 100%, el hueco y la barra son iguales. ¿Entendéis ya a qué se refiere ese porcentaje? Si yo quiero que la barra sea más ancha, pues por ejemplo voy a coger y el ancho del rango voy a ponerlo al 80%, de forma que la barra es más ancha que el pequeño espacio. Esto es personal. Cuando os guste de una manera, pues lo hacéis. Y si no, lo hacéis al contrario. Pero esto es completamente, ¿vale? Personal. Bien. La siguiente cosa que no me gusta es, oye, estas líneas verticales no las quiero. Las líneas estas no, pero es que estas líneas lo que hacen es marcarte el punto del eje. Vale, pues déjalas. Bien. Ahora vamos a coger y meternos
con esos ejes. Oye, mira, eso de los 5 millones ya lo conté ayer a última hora, ¿verdad? Cuando estaba explicando lo de los puntitos y las Ks y las Ms. Eso es un rollo. Vale, entonces fijaos que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a modificar el eje. Clic, el eje. Y entonces fijaos que de nuevo tenemos los colorines, el no sé qué, el tamaño, lo importante, las barras. Y en el caso del eje empieza a ser ya un poco más, no voy a decir complejo, pero más poblado el conjunto de opciones. Muy bien. Como hoy no nos vamos a meter a fondo, centrémonos única y exclusivamente en lo que vimos ayer, que son los formatos. Vale. Y para que nadie se pierda, el formato que voy a poner va a ser este. Dólar, almohadilla, punto, almohadilla, almohadilla, 0. Con eso que estamos haciendo, poniendo los grupos de 3 en 3 separados por el puntito. El dólar, porque es un dólar, evidentemente. Pero además, lo que queremos es que lo cambie por millares. Y por tanto le voy a poner ese puntito. Y como quiero indicar que son millares, acordaos que le íbamos a poner la K. Porque la K se la traga Excel. La admite. ¿Correcto? Vale. Ese será el primer paso. Pero el segundo paso, porque voy a hacer, para que lo veáis, ¿vale? El segundo paso será, dice, no, no lo queremos en millares, lo queremos en millones. Y le pondré 2 puntitos. Y como ahora la M no se la traga, la tendré que encerrar entre las comillas. Por tanto, voy a hacerlo en 2 pasos para que lo veamos y apreciemos si nos gusta o no nos gusta, lo cambiamos o no lo cambiamos. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, de nuevo, me vengo aquí al eje y esto de opciones de eje paso y para que nadie se confunda me voy a número. ¿Número qué es? El formato numérico. Y yo aquí donde dice moneda, moneda, símbolo, símbolo. Pero lo que nos interesa es aquí donde dice código de formato, yo todo esto lo puedo quitar o no lo quito. Me aprovecho. ¿Qué tengo que poner aquí? Esto que aparece entre corchetes dólar en US, simplemente te está diciendo que es dólar americano. Pues déjalo quieto. No lo toco. Lo que tengo que decirle es que al final le voy a poner un punto y le voy a poner una K mayúscula. Es decir, si esto me lo da en dólares americanos, es justo lo que quiero, ¿no? Vale. Pues lo que voy a hacerle es agregarle el puntito y la K y le tengo que poner agregar. Al darle a agregar es como decirle, este formato que te acabo de poner, aplícalo. Y ya lo ha aplicado. Y el eje lo tenemos así. Os habéis dado cuenta de que es fantástico. Sin embargo, es excesivo. ¿Por qué? Pues porque, como estáis viendo, muchos ceros. Luego al final, 20.000 K, ¿qué son? 20 millones. Pues pon 20 millones y se acabó. Luego ahora lo que voy a hacer de nuevo es decirle, vale, te voy a poner 2 puntitos. Sé que los puntitos se ven pequeñitos, pero como lo estáis viendo aquí, sabéis lo que estoy haciendo. Le voy a poner 2 puntitos, por tanto ahora estoy dividiendo digamos, el valor original por el millón. Y le voy a poner entre comillas una M. Cuando haga esto, le pongo pumba, agregar. Y tenemos aquí un eje mucho más escueto y al final está hablando de lo mismo, millones. Por tanto, ¿vale? Por tanto, esas opciones que estuvimos viendo ayer en las propias cantidades también se puede aplicar a los ejes. Bien. ¿Qué más se puede hacer a un eje? Bueno, pues aparte de darle un formato numérico cuando sea un eje numérico, lógicamente se le puede poner más tamaño o, por supuesto, menos tamaño. ¿Cómo? Pues directamente aquí no lo vais a ver. Aquí el formato de fuente no lo vais a ver. Lo vamos a ver directamente en inicio como si fuera un texto normal y corriente.
y como estáis viendo. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner un tamaño, por ejemplo, de 7, ¿vale? Y al ponerlo de 7, caben más cosas, cosa que es bastante más fea. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos, ¿vale? Supongamos que esto no me gusta. ¿Cómo puedo arreglarlo? Muy fácil. Le puedo decir que coja de 8. Ya, pero es que quiero que sea de 7. Pues ponlo de 7. Vale. Una opción, para que no me salga de 2 en 2, una opción es decirle, voy a hacer el gráfico más estrecho. Al hacerlo más estrecho, llegará un momento, ¿vale? Llegará un momento que pase de ir de 2 en 2 a ir de 5 en 5. Como veis es un poco furry, ¿no? Un método un poco rarito, ¿no? Vale. Pues vamos a obligar a que las divisiones del eje, independientemente de cómo sea el gráfico de ancho o de estrecho, vayan de 5 millones en 5 millones. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se hace esto? Clic. Porque vamos a trabajar en el eje. De nuevo, me vuelvo a las barritas. ¿Por qué? Porque ahí está lo más importante. Pesado soy. Vale. Y si me voy a opciones del eje, fijaos que aquí pone límites. Los límites los pone de forma automática, que significa el mínimo, evidentemente, es 0 aquí, y el máximo ya lo pone Excel automáticamente. No olvidaos. Si los valores son más grandes, el eje se expande automáticamente. Si en lugar de ser 20 millones y son 30, lo hace solo. Por tanto, los límites normalmente no los tocamos. Lo que sí que vamos a tocar es que las unidades principales, lo que aquí llama unidades principales, son las divisiones del eje. Y observad que aquí pone 2, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, ¿eh? Os lo voy a poner aquí. Os lo pongo con una apóstrofe para que no se me vaya. Pone 2,0E6. ¿Y esto qué es? Para quien no lo sepa, la E es 10. Y el 6 es el exponente del 10. Por tanto, E6 es como si fuera 10 elevado a 6. Y 10 elevado a 6 es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 1.000.000. Luego, 2 por 10 elevado a 6, 2 por 10 elevado a 6 son 2 millones. Que son los 2 millones que tenemos aquí, ¿vale? 2 millones que tenemos aquí de separación. Vale. Oye, ¿y costaría mucho en lugar de poner 2E6 poner 2 millones? Dice, no, es lo mismo. Pero cuando vayamos a poner 2 millones, es más corto poner 2E6. De hecho, yo este 2 lo pondría así. Si yo pusiera 2E6, esos son 2 millones. Además, es real, ¿eh? Mirad, 2E6. Aquí no hay comilla. Y automáticamente me lo pone así. Oye, pero es que, ¿qué formato es ese? Formato científico. Si, científico, lo pone ahí. Si me lo pones en formato general, 2 millones. Luego, cuando hay que poner un número seguido de muchos ceros, es más cómodo poner eso en formato, como estáis viendo. Estas son cosas que habitualmente no se hacen, pero forma parte de lo que contiene Excel. De cualquier forma, ¿vale? Que es realmente lo que nos importa. Si yo, por ejemplo, las unidades principales, en lugar de que vayan de 2 en 2 millones, quiero que vaya de 5 en 5 millones, mirad, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 5 millones. ¿Podría haber puesto 5 de 6? Claro. Pues ya está, puesto 5 millones. Cuando yo le dé al tabulador, pumba, ¿qué le está pasando al gráfico? Estoy obligando a que, repito, independientemente de lo ancho o estrecho que hagamos el gráfico, va a ir de 5 en 5.
Ya está. Por tanto, yo ya no tengo que estar sujeto, ¿vale? A si el gráfico es más o menos ancho, si le pongo esto de 7 o de 8, da igual, ¿vale? Hay que tener cierto control sobre las cosas para que haga lo que yo quiero. Me queda una última cosa que explicar y hacemos el descanso, ¿vale? Lo digo porque sé que estáis ya un poco... Se nota que estáis cansadas, ¿vale? Bien. La siguiente cosa que quiero, digamos, dejar hecha es, oye, todo empieza por oye, ¿eh? En lugar de tener el eje a la vista, ¿no estaría bien tener aquí las ventas de cada país? Dice, sí. De hecho, es una de las cosas que suelen ser habituales. Poner lo que se llaman las etiquetas de datos. El elemento que me está marcando estos números, es decir, que la barra sea más o menos larga, responde a que ahí hay un número. Concretamente USA 18 millones y pico. ¿Vale? Pues esto es las etiquetas de datos. Abro el desplegable este, cojo etiquetas de datos y pumba, ya tengo las etiquetas de datos. Vale, lo cierro y lo cierro. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos escribiendo, cuando estamos mostrando las etiquetas de datos, en realidad el eje ya no hace falta. Por tanto, si yo muestro esto, el eje ya no es necesario. Es una elección. Pero evidentemente, si me voy a quedar con las etiquetas, el eje, clic, suprimir. No me hace falta. Si no tengo eje, entonces estas líneas, clic, suprimir. Tampoco me hacen falta. ¿De acuerdo? Vale. Por tanto, las etiquetas, clic, son elementos que también tienen su correspondencia en el panel y de nuevo vamos a controlar su aspecto, su posición, su formato. Entonces en este caso me vuelvo de nuevo a las barritas y aquí tenemos por un lado opciones de etiqueta. Las opciones de etiqueta me permiten, olvidaos de esto. Ahora mismo en este gráfico esto no aporta demasiado. Aquí sí. ¿Dónde quieres poner la etiqueta? Entonces yo puedo coger y poner la etiqueta ahí fuera o puedo ponerla en el extremo interno o puedo ponerlo en la base y diréis, ¿no se ve un pimiento ahí dentro? Dice, claro, porque si la vamos a poner dentro, una de dos. O hacemos que la barra sea más clarita o hacemos que el texto sea más clarito si vamos a mantener la barra oscura. Pero estáis viendo dónde se encuentra, ¿no? Le voy a poner el texto en blanco para que se vea. En el extremo externo, ahora como se queda afuera no vemos nada porque es blanco. En la base interior, en el extremo interno o en el centro. Cuando hayáis decidido dónde nos interesa más verlo, ¿vale? Se queda. Yo lo voy a dejar en el extremo interno. ¿Por qué? Pues ponerlo a algún sitio. ¿Vale? Pero de nuevo, volvemos a algo que dije ayer. Un gráfico no es una tabla. ¿Qué significa eso? Significa que la precisión de las unidades en el resultado, en este caso, de las ventas, me pueden venir bien en la tabla, pero en el gráfico no hace falta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es modificar el formato de la etiqueta para que se muestre en millones. Pero claro, para que se muestre en millones, a mí no me interesa que aquí ponga de repente 14,5. ¿Lo veis ahí? Aquí pondría 15 millones. Dice, eso es muy vasto, eso es un resultado muy poco preciso. Por lo tanto, cuando yo quiero mostrar en este caso un resultado en el que estoy dividiendo, por ejemplo, por 1000 o por 1.000.000, el número de decimales es interesante para dar contexto al resultado o a la cantidad que se quiere representar. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es, voy a utilizar este formato, pero F2 le voy a añadir coma 2 decimales obligatorios. Por lo tanto,
este resultado que estáis viendo aquí me va a salir 14,56 millones. Mucho más escueto, mucho más comprimido, pero también preciso en cuanto a que, vale, 14.560.000. ¿En qué me estoy yendo? En 1.000 y pico. No es relevante. ¿De acuerdo? Vale. Por tanto, y repito, yo estoy mostrando cosas. Cada una puede hacer lo que le apetezca. O sea, no estoy diciendo, tiene que hacerse así. No. Estoy mostrando cosas que se pueden hacer. Consejos, pero no es obligatorio en absoluto. De forma, ¿vale? De forma que yo ahora pincho una etiqueta, bien, me vengo al panel, ¿vale? En la parte de arriba no hay nada que hacer porque estamos hablando de la oposición, pero sí en la parte de abajo que es el número. ¿Y qué debo hacer aquí? Yo aquí puedo coger categoría, moneda, bla, 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 da igual. Si voy a escribir el formato de cero, puedo hacerlo directamente sin pasar por aquí. Luego yo aquí simplemente le voy a decir, mira, ¿dónde está el dólar? El dólar, la almohadilla, un punto, dos almohadillas, un cero, dos puntos, otra coma, los dos ceros y entre comillas la M. Si no me he equivocado, a ver, pues me he equivocado porque al principio no sé qué he puesto el dólar. No lo había puesto bien. Vale. Sé que es muy pequeño, pero he puesto exactamente lo que dice ahí. ¿Vale? Cuando yo le pongo a agregar, tengo una cosa como la que estáis viendo. ¿Qué ocurre? Que esto es muchísimo más legible, y al final de lo que se trata es de representar una realidad. Por tanto, no me hace falta saber con pelos y señales cuántas unidades se ha vendido en USA. Más o menos del orden de cuánta venta, ¿de acuerdo? De cuánta venta estamos hablando. Por tanto, esto sería lo que normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente haríamos. Comento la última cosa y paramos. Vale. Ahora que ya más o menos esto lo tengo hecho, fijaos que para darle un poquito más de realce, yo cogería clic en las series, me vendría al iconito del centro y en la sombra le pondría una sombra, por ejemplo, una sombra que se proyectara por aquí. ¿De acuerdo? En este caso, abajo a la derecha, por ejemplo, ¿vale? Estaría bien. Y toda esta sombra sería esta aquí. No voy a hacer nada más, no voy a explicar ni el desenfoque ni rollos de esos porque no aporta mucho, ¿vale? Al hacer esto, el gráfico ya adquiere como una sensación tridimensional, no muy acusada, pero suficiente como para que más o menos quede relativamente elegante. No me salía la palabra, ¿vale? No salía la palabra, así que sí. Bueno, pues vamos a hacer el descanso ahora, ¿de acuerdo? Yo voy a guardar esto por si se va la luz. Voy a parar la grabación